¿Cómo sigue el tema prepagas? ¿Cómo sigue el tema? Lo que tengo acá es la ley, el paquete fiscal. Sí. Yo también voy a hablar de eso. ¿Cómo sigue el tema prepagas? ¿El gobierno se va a quedar cruzado de brazos o va a seguir avanzando con esto, Nacho? Yo creo que ya avanzó bastante fuerte. Lo que hasta ayer decíamos, las prepagas quieren reunirse, el gobierno no los va a recibir Toto Caputo, no los va a recibir el superintendente de salud, no los va a recibir el ministro de Salud, Mario Russo, pero me parece que después de que pase esto, si hay otra actitud por parte de las prepagas, el gobierno está dispuesto a atender la recomposición de lo que se perdió hacia atrás, pero lógicamente en un camino coherente, razonable, no en el camino que lo habían hecho. Vos fijate que el aumento es se retrotraen las tarifas hacia diciembre, pero les da al gobierno el IPC, la inflación de estos meses, como diciendo, bueno, la inflación no quiero que estés peor. Después vamos a hablar el aumento para recomponer los costos. Lo que pasa es que el gobierno lee esto, capaz que lee mal, la verdad que no lo sé, no lo sé. El gobierno lee que la inflación va a comenzar a descender en esos 6 meses. Claro. Está descendiendo. Sí, ¿es correcto, Damián, o no? Está descendiendo la inflación. El gobierno no está, digamos, ejerciendo una crítica sobre la variación de precios, sino sobre la figura de cartelización. Es muy importante esto. Está bien, ahora, son 6 meses, ¿no? Sí. Son 6 meses. Hay una punta que tiene el Ministerio de Economía ahora, que muestra que la inflación en 17 días de abril, 17 días, correcto, está en un dígito. 9,7 Fundación Libertad le da. ¿Cuánto? 9,7 a Fundación Libertad. Bueno, que está en un dígito. Hay que ver, esto es muy dinámico, mañana puede pasar absolutamente cualquier cosa. Esto es lo que viene siguiendo y monitoreando el gobierno. Y se agarra el gobierno de este pronóstico, de esta proyección que hizo el Fondo Monetario Internacional, que tabuló o proyectó la inflación en 150%, ¿no? Para este año y 46% para el año siguiente. Claro, ¿cuál es el tema? Que ya estamos cerca del 100%. ¿Qué es lo que ves? Que hacia el segundo semestre va a comenzar a desinflarse en forma más fuerte. Después uno dirá, producto de la recesión, la licuadora, el plan motosierra, la recesión, hay un montón de factores, pero esto es una lectura. Por eso, si la lectura es que la inflación comienza a descender, las prepagas, el precio atado a IPC, no va a ser de gran impacto en su momento. Claro. Esto es lo que está leyendo el gobierno. Y tiempo para recomponer hacia atrás hay. Es decir, cuando la inflación ya esté acomodada, las prepagas hayan acomodado los costos con el IPC, el gobierno dice, bueno, ahí sí puedo parar y decir, aumentá porque ahora sí no me impacta tanto en el numerito a futuro. Sí, yo lo que observo también acá del gobierno, pecó de inocente, pecó de ingenuo, abrazó la ideología sobre la praxis, o le hizo demasiada caso a Sturzenegger en el caso de las prepagas. La última opción, me parece. ¿No? La última opción. O las 4 a la vez. O las 4 juntas. ¿Sabés quién me dijo, 4 juntas? ¿Qué me dijeron a mí? Sturzenegger lo heredamos, es amigo de Milei, es cierto, es amigo de Javier, pero heredamos el proyecto que él tenía para otro sector político. Tomamos ese DNU casi sin pulirlo y sin tener en cuenta muchas cosas. Ahora igual Milei metió mano ahí, ¿eh? Sí, la SAD las metió Milei, ¿eh? Sí, él la SAD la metió Milei, entre otras cosas. Cirilo, sí, la SAD, bueno, pero prepagas no. Ustedes prepagas no lo hizo Milei. Mencionaban algo seguro. Que el gobierno tomó, que sí, bueno, yo suben los precios de los bienes, de los alimentos o de artículos de limpieza y cosmética e importo. Ojo que el servicio no es transable, no se puede importar. Claro. Son las prestadoras que están acá en una figura que digamos que ellos sienten con el tema del supermercado, el Morphy. Claro. Che, mirá que, más al año pasado, cuando creo que en julio había dado el indumentario, había dado un número muy alto, le dijo, che, miren que les traigo ropa de afuera. Totalmente, lo dijo. Lo cual sinceró también que si vos traes ropa de afuera el precio baja, ¿no? Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, y acá el gobierno le dijo, no, lo anunció ya que se puede hacer esto, se pueden importar alimentos o no. Totalmente, alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal, incluso medicamentos, pero el servicio no lo puedes importar. Claro, vos te vas a tener que hacerte una placa. Sí, porque te fracturaste el tobillo, no puede importar. Totalmente. ¿Es cierto? ¿Decías, Nacho? No, que el gobierno utilizó esa herramienta con los alimentos con muy buenos resultados, pero no lo podía utilizar nunca con las prepagas. Entonces ahí se impuso una mirada que evidentemente pecó de ingenuo o no se tuvo en cuenta.
y que ahora están tratando de resolver con la mirada así de Caputo. Me parece que Caputo fue el primero en que se dio cuenta que si no resolvía el tema de las prepagas, todo lo demás respecto a la inflación le iba a ser muy complejo. Y Caputo se ha dado un baño de praxis muy importante también, de praxis gubernamental muy importante, ¿no? Sí, bueno, la gestión ¿no? Las imágenes de ayer, nosotros por supuesto las condenamos, pero el día a día de la gestión también te va dando ese roce, ¿no? Este mes de abril, la inflación de bienes desciende, pero la de servicios acelera. Y no es un dato menor, dentro de lo que es servicios públicos y privados, el 49% van a aumentar en promedio, pero ponderan en el IPC el 15%. Estás hablando de agua, luz, gas, efectivamente eso también pasa el mes de abril. Pero reitero, en el promedio, las consultoras están viendo entre 9,7% hasta el 10,5%, pero se maneja en ese parámetro. Dipache, gusto tenerte. Gracias, Lourdes. Gracias, mi vida. Sí, te voy a presentar a una persona que conocés bastante. ¿Sí? Entramos en zona de paz y te queda, Nachito querido, por supuesto. Está Paulino Rodríguez. ¿Qué hace, Paulino? ¿Cómo te va? Placer, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Andamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno. Más que todo eso, creo que el gobierno da la impresión, empieza a ser cada vez más heterodoxo, empieza a apartarse de la ortodoxia. No sé si pragmático o qué, pero si esta decisión la toma el kirchnerismo, hubiéramos dicho que hay una intervención del mercado, que hay un apremio sobre el sector privado y que finalmente lo hacen tal vez buscando alguna idea de dañar a alguna empresa. Acá yo creo que... Una intervención del Estado hay, sin duda. Sí, claro. Sí. La Oficina Pero esto de fue Defensa de la parte... Competencia interviene claramente. Sí, interviene. A pedido de alguien, motivado por alguien y haciendo lo que alguien le pide. Sí, claro. Porque acá no hay una contundente, digamos, imputación de cartelización. Hay un supuesto de cartelización. Sí, es una acusación. Hay una acusación del gobierno respecto a las empresas que hay que ver si se logra aprobar. En el medio mucho daño, porque el sistema está roto. El sistema está roto. La gente va a la prepaga porque no hay hospital público. La gente va a la prepaga porque no tiene salud pública de calidad. Estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. Acá yo creo que estamos frente a la perspectiva de ver cómo el fenómeno Milei se lleva entre lo que pregona y lo que en la práctica le puede dar más resultados. Le pegó a la línea de flotación de aquellos que abrazaron a Milei para sacar al peronismo del poder y votar contra Massa. Aquel colectivo que no necesariamente eligió a Milei en la primera vuelta. Ese colectivo de clase media, media acomodada, está pagando los platos rotos del ajuste de todo tipo, calibre y color. Son las prepagas, son los seguros, son las patentes, son los impuestos, es los colegios privados de los chicos, finalmente es la cochera, las expensas, todo aquello que hace a un bolsillo que se achicó. Muchos cuentapropistas, muchos que tienen empresas, comercios que venden menos. Entonces ahí empezó efectivamente a hacer mella y el gobierno entendió que algo tenía que hacer porque la sensación era que acá había libertad de precios, pero no había control de daños. Caputo toma un poco la iniciativa, ya hace más de una semana. Caputo no tiene la mejor relación, entiendo que tiene una relación de respeto, sí, pero no tiene la mejor relación con Federico Sturzenegger. Están peleados desde la época de Macri, nadie lo conoce muy bien. Sí, están peleados en la época de Macri, pero entiendo que volvieron a trabajar juntos, pero en la época de Macri estaban peleados, no hay ningún tipo de duda, es un dato. Entiendo que se volvieron a sentar en la misma mesa, trabajaron juntos en algunas cuestiones, pero acá primó la idea de Caputo y no la de Sturzenegger. Claramente. Y respecto de las prepagas. Yo hice en cuanto a las prepagas. 4 meses más tarde. Bueno, 4 meses más tarde, pero primó la de Caputo y es la que termina venciendo. Porque vieron el Focus Group. Sí. Yo no sé si lo vio en el Focus Group o dónde lo vio, pero primó la idea de Caputo. Caputo avanzó con los supermercados, avanzó con el transporte a Adorni la semana pasada. Lo dijo Adorni, yo creo que también la Secretaría de Transporte estaría detrás. No tengo el dato, pero ¿te acordás que? Miren que si no lo notamos le sacamos la licencia, ¿te acordás? Viernes de la semana pasada fue o no. Sí. Y ahora se toma una lógica parecida con las empresas de medicina prepaga, tomando a una persona también como, no sé si la palabra blanco fácil, pero como un blanco directo, que es Claudio Velocopita, el dueño de Swiss Medical. ¿Vos crees que es el Coto de Néstor Kirchner del 2005? Coto, yo te conozco. Cuando empezaba a escalar el índice de precios y encontró en Coto finalmente un adversario.
fue en el coloquio de ideas, la última vez que fue Néstor Kirchner, 2005, en noviembre, y dijo, Coto, yo te conozco porque había precios que se estaban moviendo más de lo que el gobierno quería. De hecho, 1 año y medio después intervino el INDEC porque no le gustaba la estadística. Entonces, cambió el instrumento. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí, no me acuerdo de lo de Coto. Acá se enojaron con el impacto que estaban teniendo y entonces encontraron en Velocopit un adversario. Puede ser. Sí, puede ser que se lo encontró. Porque, a ver, ¿es la cara visible del sistema de salud privada o no? No hay otro. Es la cara visible. Cara visible, pero no es el único. No, por supuesto que no, yo estoy diciendo que es el único. Yo tengo otra mirada. Pero es la cara visible. Si me permiten. Sí, claro, ¿hay otra cara visible o no? Conocida por la inmensa mayoría de los argentinos. ¿Cara visible del sistema de medicina prepaga? No, claramente es el presidente de la Cámara, además. Sí. Bueno, era. Era hasta ayer, exacto. Correcto. Yo tengo otra mirada, si me permiten. A mí me parece que el gobierno se está tomando un baño de realidad, tratándose un baño de realidad de respecto a que lo que sirve para la biblioteca, lo que sirve para las universidades, lo que sirve para un trabajo práctico, es muy distinto a la hora de plasmarlo en el día a día, que vos tenés otros actores de poder, otros factores de poder, que también tienen su partido, tienen su juego, tienen sus intereses. Es raro que se haya tardado en darse cuenta de algo que el presidente, por otro, dice continuamente. Pero lo que me parece que sí se está inaugurando es una etapa en la que no va a haber purismo. Es decir, una etapa en la que puede haber purismo en la campaña del año que viene, en la recta final, pero que el gobierno, con el acuerdo con camioneros de ayer, en el que termina cediendo, el gobierno cedió, aunque parezca mentira, cedió también un poco camioneros. Sí, fue una negociación. Sí, se dio. De no negociar fue, pero digo, más allá de las consideraciones que cada uno pueda tener respecto a la postura con camioneros, se dio cuenta que no se podía liberar un mercado que no tiene competencia. No tiene competencia las prepagas. No podés traer una empresa de medicina prepaga exactamente a competir. Entonces, el gobierno creyó, me parece, para mal, me parece que si alguien creía que las prepagas no iban a pegar un sacudón como les pegaron, es que no vivía en la Argentina, creyó en la buena fe de empresarios. De hecho, estaba la versión de que Velocopit tenía puertas adentro un sector que le decía, en vez de todo de golpe, vayamos de a poquito escalonado, y que terminó ganando la postura de si no es ahora, es nunca, y eso es lo que termina generando en definitiva todo lo que ocurre con el tema de los aumentos y con la postura del gobierno. Por eso me parece que no hay ni un gobierno malévolo como plantea el kirchnerismo, de que quería que se arruinaran a los argentinos con las prepagas, ni tampoco un gobierno que hizo las cosas bien respecto a este tema. Además hay una lectura estacional con esto, y esto es propio, no es dato, esto es un análisis. Durante este mes te iban a llegar 3 papelitos por debajo de la puerta de tu casa. No, tira mal los papelitos, ¿no, Paulino? Yo soy medio viejo, no sé, en el conurbano. No, a mí me llegan. Bueno, yo los mails soy medio Hay una despapelización también de las empresas, te preguntan. Pero a mí me lo manden por abajo de la puerta. En Citibel me lo tiran por abajo de la puerta. Te llegaba uno, la luz. Yo pago el AP en La Plata, duro, salado. ¿Sí? Bueno, acá de Sure, ¿no? Salado. Hace años pagas salado. Sí, te viene otro, el gas. Metrogas, Camusi en La Plata. Está bien, salado también ahí, ¿no? Sí. Y te viene la otra, prepaga por abajo de la mesa. Sí, las 3, y en esas 3 en alguna le echa la culpa al gobierno. O le echan en las 3, o en una, pero en una de mínima. Básicamente porque el gobierno no compartió esfuerzos, porque no te bajó los impuestos de esa factura de luz que vos recibís, ni tampoco de la factura de gas. En medio de la pandemia en Europa, cuando estalla post-pandemia la crisis en Ucrania y hay un problema con el gas, el gobierno, para no impactar de lleno en los usuarios, quita el IVA, la mitad del IVA en las facturas, en España y en otros países. Porque era una manera de no trasladar todo el peso hacia familias que finalmente, insisto, están pagando todos los platos rotos. La luz aumentó entre 3 y 6 veces. Hay amparos colectivos de los comerciantes en Salta, también en Neuquén. Efectivamente, hay una situación para el sector gastronómico, para el sector del comercio, muy delicada, porque ahora viene el aumento del gas, que en algunos lugares va a ser hasta 6 veces la tarifa que recibieron en el invierno pasado. Te diría que más también, Paulino. Exacto, en particular en lo que tiene que ver con el AMBA, porque había precios muy pisados. En el interior era un poco más holgado. Yo en Chapadmalal pago por la luz, pagan los habitantes de Chapadmalal, de Mar del Plata, de mi ciudad Las Flores, que tiene una cooperativa eléctrica, pagan por la luz, en general mucho más en términos relativos por su costo que lo que pagábamos en capital y conurbano. Bueno, eso ahora empezó a nivelarse un poco
y el impacto es más que ostensible. Sí. ¿Sabes cuál es la diferencia? Y esto es personal, no es dato, yo no sé qué piensa el gobierno sobre esto. Vos la prepaga cuantitativamente partís de un piso muy alto. Las tarifas ya aún congeladas, no digo que el precio no sea el correcto, no estoy discutiendo el precio, pero eran de mínima de 100.000 pesos, nadie paga menos de 100.000 pesos prepaga. En cambio, es decir, un aumento del 200% se transforma en un número monstruoso. La luz y el gas vienen cuantitativamente de un número muy bajo, muy retrasado. Y si bien el impacto es mayor cualitativamente, el número es menor que el de la prepaga. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, como el boleto de tren o el boleto de colectivo. Claro, exactamente. Entonces por eso se nota mucho más el de la prepaga. Porque tiene una incidencia mayor en el salario. Sí, pero te insisto, todo fruto de que fuimos a buscar una prepaga, que yo no tuve cuando nací, tampoco, que mis padres no pensaron. Jamás. Porque el que se replegó fue el Estado, el que prestó menos servicios en los hospitales públicos, el que no es un buen efector del servicio de salud, salvo excepciones, es el Estado. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes cuánto hace que tengo prepaga, Paulino? ¿Cuánto? 1 año. ¿Cómo un año? Desde que vivo acá en Palermo no tenía prepaga. ¿Y dónde la tenías? Bueno, tenía un sistema que en la Ciudad de La Plata funciona bastante bien. Nunca tuve prepaga. Pero no es el IOMA. Sí, el IOMA, sí. ¿El IOMA, en serio? El IOMA está, en La Plata está pensando el intendente Alac en que los empleados públicos, como ya ocurre en otros distritos, se vayan. San Nicolás y demás, puedan optar. Te dije, porque si se quedan en IOMA hoy, no está teniendo la atención ni por asomo que supieron tener hace 20, 30 años. Pretérito, dije. Funcionaba bien, dije. Sí, no, por eso Pasado. Funcionaba, dije. El Instituto Obra Médico Asistencial. Exactamente. Que es un desastre hoy. Que tiene casi 2,5 millones de afiliados. Después del PAMI, la obra social más grande del país. Correcto. Exactamente. En La Plata, además, hay mucho efector. Claro, exacto. Claudio conoce bien. Uno puede elegir perfectamente bien. Hay hospitales públicos que son señor, así que buenísimos. Pero no, quería agregar esto a esta discusión tan interesante, y es, ayer o estos días, en realidad no sé si ayer, le llegó la cuenta de luz al Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. 45 millones de pesos. Todos los hospitales, los sanatorios y las clínicas tienen un consumo de energía descomunal por los equipos. Y además sus equipos funcionan prácticamente 24 horas. Motivo por el cual también hay una historia ahí de lograr un nuevo balance en términos de costos y en términos de gastos o de recuperación de gastos. Porque, insisto, el Hospital de Clínicas no puede pagar esa cifra. Me lo contaba el director hace un par de días. La verdad que no tienen dinero para pagar esa cifra de luz. Y están esperando, por supuesto, ver de qué manera pueden financiarlo. Pero le está pasando a los clubes de barrio, le está pasando a... Por eso, recuerden ustedes que más allá del tema de las prepagas, también el sistema público de salud está sufriendo precisamente porque los gastos se han multiplicado y la recuperación de costos no. No, efectivamente. Y te falta el gas y te falta lo que va a aumentar seguramente el servicio de limpieza. Sí, y el agua, Paulino, se queda el agua, ¿no? El agua que te va a multiplicar por 3, sobre una factura promedio de casi 6.000 pesos, te va a salir una factura de 16.000 pesos y ahí está lo que vos marcabas, Esteban, respecto a que el punto de partida es bajo, entonces vos pagás 500 pesos por día de agua y decís, che, es un servicio que uso todo el tiempo, no me parece tan caro, teniendo en cuenta que, qué sé yo, son 2 alfajores, no sé, un alfajor, ya perdí referencia. Es el tema. Ahora, hay otro, en cambio, la prepaga es un número, me vinieron 500 lucas por grupo familiar. ¿Cómo hago? Sí, claro. Bueno, te caes. 10, 12.000 pesos por día. Claro. La diferencia es 20 veces más que el agua, por caso. El tema de las prepagas es muy distinto para mí el tema de los servicios públicos. Creo que como nunca la sociedad argentina era consciente de que no podía estar pagando lo que pagaba de luz, de agua y de gas durante la gestión anterior. Totalmente. Las tarifas volvieron a ser pisadas por el kirchnerismo. Esto hay que decirlo porque en 2016, cuando Macri quiere recomponer lo que es el tema tarifario, tuvo muchos escollos con aumentos que no eran de la magnitud de los actuales. Lo que decía Esteban, hoy la luz subió 10 veces y no hay un movimiento respecto de crítico respecto a ese tema. ¿Por qué? Porque la gente es consciente de lo que estaba pagando, era imposible. Vos recibías la factura de tu teléfono celular a un nivel y 10 veces menos la luz. ¿Cómo podía ser? En cambio, las prepagas, se suma que la complejidad, que la gente no estaba recibiendo un buen servicio. No es solamente el servicio de atención en hospitales públicos. La gente, cuando llama a su prepaga y pide un turno, le dan a 4 o 5 meses, en el mejor de los casos. Tiene que pagar particular. Vos cortás con el mismo médico, lo llamás por la prepaga, te da turno a 4 meses. Cortás, llamás particular, mañana. ¿Cómo puede ser? O el copago. ¿Por qué? Porque los honorarios de los médicos son muy bajos.
Acá hay algo que no se explica, es que más allá de los aumentos, de los costos y demás, los médicos son de los peores pagos de la Argentina, los profesionales peores pagos de la Argentina. Sí, en el sector público y en el sector gana privado. Gana mucho menos que un camionero, gana mucho menos que un aceitero, gana mucho menos que un empleado estatal, ganan incluso menos que docentes en hospitales privados. Sí, y en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto menos que un diputado? Bueno, o cuánto menos que un senador. Entonces, yo entiendo los costos, al señor prepaga y demás. Ahora, la libertad también la tiene que ejercer con responsabilidad. Sí, no la ejercieron con responsabilidad. Aumentaron en 5 meses lo que nunca le habían aumentado al gobierno anterior. Entonces yo los entiendo. De repente se dieron cuenta de que había costos. A Massa el año pasado no le dijeron nada. Sí, yo estoy en un todo de acuerdo con vos, Nacho, y aparte lo hemos marcado en más de una oportunidad, que finalmente hay que valorarlo más, hay que valorar mucho más al rol del enfermero, incluso que en la Argentina se invierte la ecuación. Hay que tener 2 enfermeros por cada médico. Argentina tiene 2 médicos por cada enfermero. Claudio lo sabe muy bien. Y hay que buscar incentivos para tener, porque sin los enfermeros tampoco hay un buen sistema hospitalario en la Argentina o en el mundo. Ahora, yo insisto con esto, me quedo con la de la responsabilidad. Tampoco es muy responsable esquilmar a los jubilados recortándole 30% el ingreso. Pero esa es otra discusión, Paulino. Me metés a mí en un tema que yo no tengo que ver. Yo no estoy diciendo que está bien lo que hacen con los jubilados. Yo no te estoy hablando de vos. Yo te estoy diciendo que siguiendo esa línea... Está bien, pero lo traes porque digo yo un tema de prepagas. Si querés discutimos los jubilados. ¿Quiénes los afectaron durante los últimos 20 años? ¿Quiénes tiraron 14 toneladas de piedra? Está claro, Paulino. Yo no estoy diciendo que los jubilados están bien. Estoy diciendo que a los médicos les pagan muy poco, que los empresarios de las prepagas hasta hace 6 meses no tenían tanto problema con los costos. Tal vez alguien le hizo una promesa de que después les iba a dar algo. Y le pagaron los 3 meses también, ¿eh? Le pagaron los 3 meses. Entonces, ese es otro tema. Acá pareciera que si uno dice, no, los empresarios está avalando una quita de jubilados. ¿Quién está avalando una quita de jubilados? Nadie. Yo no dije eso, ¿eh? Si terminaste, te digo lo que digo. Sí, sí. Cuando vos hablas de responsabilidad, yo creo que la responsabilidad es integral, es general. Le corresponde al sector privado, le corresponde al sector público. Efectivamente, en la Argentina, yo desconozco si estamos a la altura de la responsabilidad y de la tarea titánica de construcción que hay que hacer de todo un tejido social que está roto y de todo un sistema, en términos generales, en múltiples áreas, el sistema prestacional jubilatorio, el sistema médico hospitalario de salud pública, el sistema de obras sociales, el sistema de prepagas, el sistema educativo, tanto público como privado, de gestión pública y de gestión privada. Y así uno podría seguir hablando del sistema de infraestructura. Entonces, la responsabilidad me parece una muy buena palabra, porque yo creo que finalmente es algo que le cabe al privado y también le cabe al público. Cuando vos haces una desregulación como la que se planteó en un sistema que ahora el gobierno detecta que está cartelizado y que sabía desde el día 1, cuando hubo una denuncia de la coalición cívica por lo mismo a mediados de enero, cuando el radicalismo te planteó que estaba muy bien desregular por caso la ley de alquileres derogándola, porque eso iba a generar más ofertas, cosa que finalmente en la práctica se vio, el gobierno decía no, eso no hay que hacerlo porque vamos a dar pésimas señales respecto a la inversión privada. Porque así como actuamos con el sistema de prepagas, mañana podemos actuar con el sistema de hidrocarburos, porque también hay una cartelización respecto al precio de la nafta. Finalmente hay una empresa que tiene participación estatal que digita el precio. De hecho, el gobierno pisó un poco el precio. Y sin embargo, no hay una denuncia sobre cartelización. Y los combustibles duplicaron su costo, trasladando al costo de fletes todo lo que ha ocurrido. Y sí, eso el tema también del combustible es otro tema porque está regulado a nivel internacional. La medicina prepaga no está, no hay una... Pero Argentina no tiene regulación internacional. internacional. De hecho, tenemos un barril de petróleo criollo. Claro, pero... tenemos una regulación especial, por eso digo, ¿entendés? Está bien el tema. Sí, pero la cartelización de la medicina prepaga, vos no la podés dictaminar de un día para otro. Me parece que al mes de haber liberado el precio de las prepagas, el gobierno no tenía forma de corroborar lo que hoy tal vez puede denunciar. Bueno, por supuesto, sí, está bien, pero y hay que llevar las denuncias, efectivamente, claro. Y hay que constatar. Veremos en 6 meses. Digamos, también en Argentina las cosas pasan muy rápido, claro. Y hay que ver cuál es el resultado, hay que ver cómo se logra aprobar, hay que ver cuál es el correlato, cuál es la imputación correspondiente, si se avanza sobre las personas o no, porque el gobierno también dejó traslucir eso. Yo creo que el gobierno está en una pulsión, está buscando aire
Hoy se lo dieron los mercados, fruto de que el gobierno empieza a demostrar lo que muchos le veníamos reclamando, que era pericia en la negociación política, empezó a encauzar debates, empezó a encauzar cosas, entró la ley del pacto fiscal, que hablaron mucho ustedes, que Willy seguramente va a tener detalles. Se empieza a generar una idea de que el gobierno va a lograr esos caminos tendientes a construir esa hoja de ruta para las